porque ahora tengo una invitada muy especial, además puedo decir amiga, Carmen Calvo. Buenas tardes, buenos días. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Flamante invitarme. presidenta del Consejo de Estado. Sí, lo soy desde hace 3-4 horas que lo ha Y terminado el expediente. una nueva etapa en un currículum extraordinario que te ha llevado prácticamente a todo lo que se puede hacer en política, hasta la vicepresidencia de gobierno. Me gustaría saber qué representa para ti esta nueva etapa que acaba de empezar. Pues un servicio más a mi país. Yo soy una patriota de izquierdas, pero una patriota. Así que me voy a otro lugar donde trabajar en una institución, en un órgano del Estado, en un órgano constitucional que vela por la calidad de las leyes que hacemos en nuestro país, por la capacidad que un Estado democrático tiene de crear derechos, libertades, regular nuestra convivencia y hacerlo de la manera más estricta posible. Así que voy a estar rodeada de gente que sabe mucho derecho. Es una institución que tiene sus orígenes históricos hace 500 años prácticamente, con el emperador Carlos. Desconocida por el gran público. Y muy desconocida por el gran público, y sin embargo la Constitución lo contempla en su artículo 107, donde dice que el Consejo de Estado es el órgano supremo de consulta del gobierno. Es decir, que ahora me voy al otro lado de donde he estado, al otro lado del gobierno, que es donde informamos al gobierno las leyes que va llevando al Parlamento. Me siento muy honrada. Siempre que puedo estar representando a los ciudadanos o trabajando para mi país, me siento muy honrada. Además, un puesto de mucha responsabilidad. ¿Y qué te verías antes de empezar, porque acabas de empezar este trabajo, de darme una foto ya desde el otro lado de cómo consideras que ahora mismo estamos en comparación con otros países como España a nivel democrático? Somos una de las mejores democracias del mundo. Estamos dentro de las 20 mejores democracias del mundo. Estamos un poquito por delante, por ejemplo, de Francia, que parece increíble. Así que hemos conseguido en muy poco tiempo, porque 45 años en la historia no es nada, hemos conseguido los españoles la capacidad de vivir en libertad, en diversidad de ideas, en respeto, desarrollar grandes paradigmas de igualdad, crear un estado de bienestar que protege mucho cuando las cosas vienen mal, haber pasado una pandemia sin que se haya hundido la economía en nuestro país, pertenecer a Europa de pleno, estar en todas las instituciones internacionales del mundo. Somos la 4ª economía de Europa, la 14 potencia económica del mundo, y yo creo que hemos vivido uno de los periodos más brillantes de la historia de España y deberíamos de tenerlo en cuenta, aunque haya momentos difíciles, días mejores, días peores, pero deberíamos por encima de todo tener en cuenta que la estructura de lo que hemos creado en nuestro país es fantástica y que la estructura hay que cuidarla, aunque luego cada quien tenga ideas diferentes y no pasar nunca los límites de la buena educación. Y visto que tú lo puedes decir a la mesa, y yo creo que en este momento es un momento para mí difícil. Mucha gente pone en duda todo lo que tú has comentado, que yo subrayo. Clarísimamente hay mucha gente que prefiere pensar que España tiene problemas de demografía, de separación de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? De democracia no tiene España problemas. España tiene problemas como cualquier país del mundo en su día a día. Tenemos que seguir creando empleo, tenemos que mejorar sueldos, tenemos que ampliar espacios para que las personas mayores se sientan seguras, mejorar nuestra educación de 0 a 3 para que las mujeres y los hombres jóvenes que tienen hijos puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Tenemos que proteger nuestra sanidad pública siempre, 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 seguir avanzando en educación y en investigación científica, enfrentarnos a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, pero somos un país que ha hecho en 45 años algo ejemplar. Y yo
modestamente le pediría a todo el mundo que no perdiéramos de vista nunca el bosque, aunque cada uno estemos en nuestro árbol, pero que seamos capaces de proteger el bosque. Sí, lo que pasa es que los políticos no deberían estar nunca en su árbol, deberían ver siempre el bosque, porque el bosque somos nosotros, los ciudadanos. Pero en este progreso que por supuesto hemos tenido en estos años de democracia, sin ninguna duda, el tema de la igualdad tiene un papel absolutamente fundamental. Tú acabas de publicar un libro, Nosotras, el feminismo en la democracia, que lo tengo aquí, además lo voy a dejar encima de la mesa para que el público lo pueda ver, que acabas de presentarlo. Yo he tenido la oportunidad ya de leer algún capítulo y la primera cosa que me ha no sorprendido gratamente, sino que de dónde me ha surgido esa primera pregunta es la introducción en la cual tú comienzas el libro diciendo que la idea de este libro te surgió estando en tren, viajando en tren con dos chicas jóvenes, entiendo, en el tren, hablando de una tercera que parece estaba asumiendo de forma muy pasiva los malos tratos de su pareja. Y esto te llevó a escribir este libro. Cuéntame un poquito cómo nace el libro, que es un libro además muy didáctico. Yo estoy aprendiendo mucho porque es muy didáctico en relación a la historia que tiene el feminismo, de la cual tú consideras que eres una representante desde la adolescencia. 14, 15 años. Desde los 14 años, efectivamente. Cuéntame un poco por qué nace este libro, por qué esta necesidad ahora de escribirlo. Este libro es producto de lo que he leído, pero de lo que he vivido, de lo que he compartido con muchísimas mujeres, de lo que representa para una democracia que más de la mitad de la población, que somos nosotras, somos más de la mitad, estemos pendientes de resolver muchas cuestiones que tenemos en desventaja. Así que es un libro de carácter reflexivo, pero también es un libro muy vital porque yo estoy ahí. Y efectivamente yo no era proclive a escribir, pero un día, y llevo tanto tiempo dando la batalla por la igualdad entre hombres y mujeres, que un día que iba en el tren escucho a dos chicas que están justificando el maltrato de una tercera que ya conocían. Y no me lo podía creer. Era de estas veces que vas en un vagón que está muy en silencio y oyes, aunque no quieras lo oyes porque estaban atrás. Y me levanté para ir al otro lado del vagón, al baño, con la idea de ver cómo eran. Si eran muy mayores, muy jóvenes. Eran dos chicas con un aspecto impecable. Yo creo que eran dos mujeres jóvenes formadísimas y estaban naturalizando los malos tratos de una tercera como lo habría hecho mi bisabuela o sus bisabuelas. Y de repente pensé, bueno, lo mío es modesto, pero yo quiero contar el camino que las mujeres hemos recorrido desde que el mundo es mundo, peleando contra situaciones que hemos considerado siempre injustas. Se nos ha prohibido ir a los colegios, se nos ha prohibido tener la patria potestad de nuestros hijos. No podíamos, en muchos casos, ni siquiera disponer de nuestro propio patrimonio en herencia, porque podían perfectamente nuestros maridos, en el caso de estar casadas, enajenarlo. Hemos vivido situaciones de prostitución toda la vida, como si nuestros cuerpos fueran mercancía. La democracia intenta llegar sin que nosotras podamos votar. Tuvimos que pelear sobre la idea de democracia para decir que no es democracia si nosotras no votamos, si no tenemos las mismas posibilidades. Nos ha costado un esfuerzo enorme llegar al siglo XX peleando. Es un homenaje a todas las que han peleado antes, a mujeres que se han abierto paso de manera completamente singular. Las grandes reinas de Europa querían el poder. Claro que nos gusta el poder a las mujeres, esta idea que tenemos que ser siempre papeles secundarios. No queremos papeles secundarios, hay mujeres que quieren el papel principal y sobre todo el de nuestras vidas. Sigue habiendo mujeres asesinadas en cualquier lugar del mundo cada día que nos levantamos. Todo esto es lo que tiene que resolver la democracia, por eso en nosotras, porque es todas, pero tiene un subtítulo que es la democracia en el feminismo y el feminismo en la democracia. No hay democracia sin lo que estamos proponiendo las mujeres feministas. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, Carmen, tú que llevas desde los 14 años siendo feminista y además has visto los avances que ha habido, por supuesto, en temas de igualdad. ¿Crees que estamos en un periodo en el cual hay crisis del feminismo? Porque en los últimos años
es indudable que hemos visto cosas que a mí personalmente como hombre, y hablaremos también del papel del hombre en esta lucha, que me parece importantísimo, hemos visto cosas que a mí personalmente como ciudadano antes que feminista no me han gustado nada. Y de hecho, en una manifestación, en las manifestaciones del 8M, en los últimos años hemos visto a veces más de una manifestación que a mí siempre me ha chocado ver más manifestaciones representando o intentando hablar y protestar y pedir más feminismo. Hay varios tipos de feminismo. Tenemos que aceptar esto. El avance de las mujeres es imparable. Eso no está en crisis. Las mujeres se están levantando en cualquier lugar del mundo para pedir derechos que no tienen, oportunidades que no tienen, igualdad, que es democracia, y eso es un hecho incontestable. Es algo así como el eje de desarrollo de la humanidad va por ahí. Eso no está en crisis. El feminismo como propuesta de avance, como propuesta política para que las mujeres avancemos, es tan importante, tiene ya tanto peso en el debate político que ya tiene contestación. Hace 30 años éramos muy pocas. Era casi invisible lo que hacíamos. Ahora es tan importante que tiene contestación. Hablamos de esto continuamente. Los partidos políticos se preguntan, ¿nos votan las mujeres? ¿No nos votan las mujeres? Si hacemos esto, las mujeres se van a enfadar. Es decir, que tiene ya una potencia política importantísima. Por eso la ultraderecha lo contesta. La ultraderecha contesta al cambio climático y el feminismo. No es por casualidad. Y es porque sabe que una transformación de la economía al respeto medioambiental del planeta es inevitable y porque sabe que es inevitable que más de la mitad de la humanidad se levanten por sus derechos y por sus esperanzas. Eso no está en crisis. Así que me resulta menor si hay una manifestación o dos, porque el feminismo abarca todo en la vida, abarca nuestras conciencias, nuestros comportamientos, nuestros derechos, nuestras libertades, la historia nuestra que no se ha contado. Así que es lógico que tenga controversia. Y la controversia fundamental es la que andamos desde hace más de 100 años. Quienes piensan que la prostitución se puede regular y quienes pensamos que la prostitución es una esclavitud brutal de las mujeres y que hay que abolirla. Esto lo llevamos viviendo en el feminismo mucho tiempo. Así que el feminismo es la posición y la historia de lucha política de las mujeres por su igualdad. Eso no solo no está en crisis, sino que, repito, ya lo tiene en cuenta cualquier partido para saber qué hace. Ayer lo comentaba yo presentando mi libro. El presidente de Argentina, Milei, ha dicho dos cosas. Hay que desmontar el Estado y hay que volver a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo ha colocado en el mismo nivel de importancia. ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Alguien se ha preguntado, es que se ha equivocado? No se ha equivocado. Es que la libertad de las mujeres, que pasa, entre otras cosas, por ser madre o no serlo, es tan importante para cambiar el mundo que quienes no quieren cambiarlo identifican ya la lucha de las mujeres como un objetivo a batir por las posiciones neofascistas. Sin embargo, así que no está en crisis. ¿Cuántas mujeres hemos visto, me he encontrado yo en mi carrera, hablando con directivas, con complejos de mala madre, por no estar con sus hijos, por compleja de mala madre, por no ser madre? ¿Cuántas mujeres todavía ven la maternidad casi como una obligación? A ver, el patriarcado, social. Claro, es que el patriarcado es la forma de organización de los seres humanos desde que existimos. Eso no se puede cambiar en unas cuantas décadas, ni en un siglo, ni se cambia rápido, ni es fácil. Que vayamos avanzando bien en la buena dirección y que el siglo XX ha sido bueno, no significa que no quede una gran tarea por hacer. De hecho, vivimos en una democracia con prostíbulos. Vivimos en una democracia donde la violencia contra nosotras existe. Vivimos en una democracia donde cada cierto tiempo aparece una chica agredida sexualmente por un grupo de chicos o una asesinada. A ver, ¿alguien ha pensado que esto se iba a resolver tan rápido? Claro, las mujeres venimos de una mística de la maternidad donde se nos ha dicho a lo largo de toda la historia que nuestro destino era ser madre, que ser madre era el sentido de tu vida. Bien, cuando las mujeres hablamos de libertad, hablamos en serio. Nuestra libertad es serlo o no serlo, o no querer ser madre nunca. Y cuando lo somos, que yo lo soy,
La sociedad no está adaptada a que nuestra maternidad sea compatible con nuestros puestos de trabajo. Cedemos nosotras a medias jornadas para criar a los hijos. Eso repercute luego en nuestro currículum y en nuestras pensiones, que son peores. Al mundo le queda muchísimo y tiene que empezar grandemente el ámbito político por escucharnos mucho más a las mujeres cuando hablamos de nosotras mismas, que no necesitamos portavoces. Así que todavía hay muchas mujeres jóvenes que renuncian a ser madres por proteger su trabajo. Hay muchas mujeres jóvenes que tienen hijos y lo viven con una angustia tremenda porque querrían quedarse con ellos, pero se van a trabajar. Y ahí los hombres pues tienen que empezar a hacer también cambios de comportamiento muy grandes. La igualdad existirá cuando haya tantos hombres que se quedan en casa para criar sus hijos como mujeres. Tantas mujeres en altísimos puestos de trabajo como varones decidiendo que en sus parejas son ellos los que se van a quedar en casa. Eso está muy lejos. Tú has estado en un gobierno, como vicepresidenta además, que ha sido el gobierno más feminista de la historia a nivel mundial. Ese es un hecho. ¿Es solo un número o lo has vivido realmente como un gobierno feminista e igualitario? Un número no es. Aunque el número es una base, exigencia, efectivamente. Que tenemos que estar en la mitad de todo es que es un derecho, porque somos más de la mitad. Pero eso no garantiza nada más que se resuelve la injusticia que teníamos de la historia de no haber estado. Lo que nos hace avanzar es tener una perspectiva de igualdad. Y una perspectiva de igualdad que lo atraviese todo. Cuando alguien dice, la igualdad la hace el Ministerio de Igualdad, la igualdad la hace el de Igualdad, el de Interior, el de Defensa, el de Exteriores, el de Hacienda. En ese sentido, un gobierno se puede llamar feminista o una corporación municipal o lo que cada quien quiera, cuando hay continuamente ese objetivo en la búsqueda y cuando hay siempre una pregunta en lo alto de la mesa, que es la pregunta que a mí me parece que tendríamos que hacernos siempre. Cada vez que tomamos una decisión colectiva, la pregunta es, ¿cómo le afecta a las mujeres? ¿Cómo le afecta esto a los hombres? Si les afecta de manera diferente, tenemos que volver a redefinir lo que vamos a hacer. Si les afecta de manera igualitaria, está bien elegido. Si tenemos que intervenir más en el campo de las mujeres, hay que hacerlo. Esa pregunta es la que no se hace la política hasta hace nada, nunca. Y ahora hay que hacerla porque cuando decimos familias monoparentales, te queda así y dices, bueno, pues hay que familias que tienen un progenitor solo con la prole. El 87,3% es de mujeres con hijos. Luego, la idea monoparental es fundamentalmente mujeres con hijos. La ley de familia que lo reconoce. Efectivamente. También y que los equipara con dos hijos. Efectivamente. Pero la perspectiva feminista es hacerte esa pregunta. Las políticas que quieras desarrollar para las familias monoparentales, que por cierto son las que están en franjas de pobreza más importantes, tendrás que decidirlo pensando que la inmensa mayoría son mujeres con hijos solas, no hombres solos con hijos. Eso se llama realismo, eso se llama justicia, eso se llama hacer política en serio, eso se llama democracia. Y Carmen, ¿se puede ser feminista siendo de derecha? No. No, porque el feminismo tiene una historia. Tiene una historia. Y esa historia viene del campo progresista. Nadie lo va a poder obviar. Otra cosa diferente es que las derechas democráticas tienen obligación de pelear por lo que la Constitución dice. La Constitución dice en el artículo 9 y en el 14 que a nadie se le puede discriminar por razón de sexo, y que hay que remover los obstáculos para que la igualdad sea de verdad. Eso combinado, 9 y 14, le obliga también a la derecha democrática. Otra cosa diferente es que la derecha democrática se quede en un nivel de desarrollo y el feminismo innove políticamente y ponga en lo alto de la mesa cuestiones nuevas. ¿Y la extrema derecha, donde gobierna, es derecha democrática o no? Porque como sabes, en Italia ahora mismo está la presidenta, el presidente según ella. Sí, ella quiere llamarse masculino. Presidente masculino. De hecho, curiosamente, como sabes, ha sido elegida el hombre más importante en Italia. De Italia, que lo es sin duda. Efectivamente.
¿Qué opinión tienes de esta situación en un país que se supone debería ser por lo menos tan democrático y tan civilizado como España? Por lo menos. Yo me he dedicado mucha parte de mi vida a mi trabajo en la universidad, soy profesora de universidad, y le explico siempre a mis alumnos que todas las sociedades democráticas, avanzadas y consolidadas, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, siempre tienen entre un 10 y un 14 de fascistas. Siempre los hay. Gente que no quiere la democracia, que les gustaría mucho más un modelo donde uno de ellos mandara y todos los demás obedeciéramos sin derechos. Eso existe. Y eso lo que ha hecho... Y nunca ha dejado de existir tampoco en España. Efectivamente. Cuando decía que estábamos jurados de extrema derecha. Lo que ocurre ahora es que son más visibles y se organizan. Pero la gran obligación de todos los que somos demócratas, desde un partido, desde otro, es intentar por todos los medios que sean una minoría, muy minoría, que nunca pongan en peligro las estructuras que tanto trabajo nos han costado. Sin embargo, esto está ocurriendo en muchos países. Luego tenemos, a mí una de las encuestas del CIS que más me ha alucinado en los últimos meses, y a ti supongo que también, aunque tampoco inesperada, es que en una encuesta del CIS, hablando un poquito justamente de estos temas, el 44% de los hombres creen que las políticas feministas les discriminan. Pero lo más grave de esta encuesta, a mí me ha parecido el hecho que en la población más joven, esta cifra era todavía mucho más alta. ¿Qué piensas de esto? Como idea general es una alucinación prácticamente, ¿no? Pero en algo estamos fallando. Sí, lo quiero decir. Si un 44% de la población de este país, de los hombres, piensan esto, pero algo estamos fallando. Una cosa es lo que se opina y otra cosa es la realidad sobre la que opinas. Estos varones, el mismo día que emiten esa opinión en una encuesta, a lo mejor se han levantado con una mujer asesinada y no un hombre asesinado. Y su cabeza no hace la conexión. Piensan que las políticas de igualdad ya se han pasado, pero a la que han asesinado a las 8 de la mañana en las noticias es una mujer. Segundo, son varones fundamentalmente jóvenes muy de derechas, que son hombres que no quieren hacer el trabajo de la igualdad, que les interesa, claro que no les interesa, que les interesa todo lo nuevo que ha incorporado el feminismo, pero les sigue interesando mantener todo lo viejo de su abuelo. Se llama egoísmo, se llama falta de ética, se llama una especie de oportunismo brutal contra otro ser humano que son las mujeres jóvenes, que curiosamente en ese colectivo de las mujeres jóvenes son mucho más progresistas que los varones y están sosteniendo electoralmente las democracias. Es curioso, pero esa combinatoria de análisis de género es muy interesante hacerla. Y curiosamente los varones más maduros son los que les cogió el inicio de la democracia en nuestro país, hicieron un trabajo de honestidad personal muy grande porque conectaron democracia con mi obligación de respetar a las mujeres y de tratarlas con igualdad. Sin embargo, a mí me gusta siempre ser un poco autocrítico. Y cuando veo estas encuestas, que son una alarma, clarísimamente, es una bombilla roja en nuestra población, siempre pienso que algo estamos haciendo mal. Y a mí me gustaría preguntarte si, honestamente, tú consideras que desde el Ministerio de Igualdad, no te hablo del ministerio actual, de la nueva ministra, porque lleva poquísimo tiempo, por lo tanto, política de igualdad suya ha podido poner en marcha poca. Sin embargo, el último Ministerio de Igualdad sí que ha tenido muchas polémicas, muchísimas. Y no solo criticada por la derecha, criticada también mucho por la izquierda. Me gustaría saber si, de alguna forma, ha habido, entre comillas, responsabilidades en esto. Y puede ser esta encuesta una consecuencia de políticas de igualdad que a veces, a mí personalmente, por lo menos en las formas, me han parecido algo sectarias y excluyentes. Pero esta es mi opinión. Me gustaría conocer la tuya porque al lado, además. Y además yo creo que he sido una persona, en este sentido me habré equivocado, habré acertado, no lo sé, pero en cualquier caso creo que he sido bastante sincera con los ciudadanos cuando he dicho lo que opinaba, ¿no? Es que yo creo que cuando a las mujeres de España, de cualquier lugar del mundo, nos queda tanto por recorrer, con la brecha salarial,
con las peores pensiones, con las chicas jóvenes retrasando su maternidad hasta más de los 40 años porque no tenemos resuelto todavía la educación de 0 a 3. Cuando tenemos todavía grandes niveles de poder mediático, económico y científico donde no llegamos las mujeres, cuando tenemos todavía que resolver que la interrupción voluntaria del embarazo no te haga hacer 200 kilómetros fuera de tu comunidad, cuando tenemos prostíbulos abiertos con mujeres traficadas de cualquier lugar del mundo, cuando la agenda es esa, que es una agenda que la puede entender cualquier persona con un mínimo de honestidad y de ética democrática, bueno, pues hemos puesto el foco en otras cosas. Entonces, es entendible que mucha gente se haya confundido por el camino. No se ha visto representado, te hablo de progresistas. Claro, cuando tú le dices a alguien, mire usted, las mujeres de este país, muchas mujeres de este país, no me refiero a las que son funcionarias, tienen casi 340 euros menos de pensión que los hombres, porque han tenido que haber interrumpido sus caminos curriculares para cuidar hijos, para cuidar a otras personas, han tenido trabajo de media jornada y han cotizado menos. Cuando tú le dices a alguien esto y le dices, hay que hacer algo con esto, como hicimos cuando pusimos las pensiones no contributivas para las mujeres que trabajaban en casa, que nunca cotizaron, que llegaban a la vejez y no tenían nada, cuando tú dices esto en la calle, lo entiende casi todo el mundo con una mente decente, con un corazón que bombee igualdad. Pero cuando de repente pones el foco en otras cosas, hay mucha gente que se puede haber confundido por el camino. ¿Qué se excluye del yo lo camino? dije un día y no me importa repetirlo, me sentí muy, muy reconfortada porque el Ministerio de Igualdad lo volviera a tener mi partido. Le deseo mucha suerte a la ministra, pero creo que nos queda tanto por hacer, tanto todavía que batallar contra la violencia, contra los datos que tenemos de violencia sexual contra las mujeres, que no decrecen, sino que están creciendo, que me parece que... Y entre las mujeres que reciben violencia, e incluso muchas asesinadas, también son las mujeres trans. Sí. En esto tú has estado envuelta en muchas polémicas. Hasta algunas personas te han llamado transfobo. Lo que no soy. Me gustaría saber qué le falta a la ley trans para ser como a ti te gustaría. No, a la ley trans le hubiera faltado haber entrado con debate pausado, que pudiéramos en el Parlamento haber llamado en el Congreso de los Diputados a expertos, a expertas y haberlos escuchado. Es decir, que se ha hecho con prisa, prácticamente. En 48 horas, sin haber tenido debate. Y yo querría que hubiese tenido debate como lo tuvo en Inglaterra, como lo tuvo en Alemania, como lo ha tenido en todos los países nórdicos, en Bélgica, en Portugal, que se pasaron unos cuantos meses en el Congreso escuchando con expertos, con médicos, como hicimos con la ley de interrupción del embarazo, como hicimos con la ley contra la violencia de género, como hemos hecho con la ley de igualdad de trato, que es una ley fantástica, porque es una ley que trae a España el derecho antidiscriminatorio, el reforzamiento de los delitos de odio para impedir que nadie pueda ser tratado con odio ni discriminado por nada. Entonces, cuando una ley de esta envergadura que va a afectar a conflictos importantes que tienen muchas personas y a niños y a niñas se hace por urgencia, sin debate, sin tramitación ninguna, pues yo que llevo alguna vida política entre pecho y espalda, me rebelé. Nosotras, el libro de Carmen Calvo, yo os pediría, os sugeriría de leerlo, porque yo de verdad estoy aprendiendo mucho. Y creo que desde el feminismo sé algo. Pero antes de irte, Carmen, en un titular, no puedes irte sin comentarme algo de la polémica del caso Koldo. ¿Qué opinas de esto? Pues que... Brevemente, no, porque sé que podemos decir poco. No, todavía. Repugnante que alguien, hipotéticamente, se haya estado beneficiando cuando tanto sufríamos. Yo estuve en un hospital sin saber si moría o no. Yo estuve sufriendo en Moncloa para sacar adelante y te vimos en el Congreso, a este país. Si me permite decirlo, muy mal, pero sentada. Sin alta médica para ayudar a mi lugar, que era la vicepresidencia. Así que me parece repugnante que esto haya podido ocurrir, que se tiene que averiguar y que a quien corresponda en un banquillo responda ante la ley, porque es absolutamente indignante
con todo lo que hubo que vivir, con todo el miedo que pasamos, con todas las personas que hemos tenido que enterrar porque murieron por COVID, que haya alguien en esos momentos pensando cómo se queda con dinero que no le corresponde. Así que me resulta repugnante y me parece que tenemos una democracia y un sistema jurídico y de justicia para poner foco sobre ese asunto y que responda a quien toque responder. ¿Y qué sentimientos has tenido viendo la rueda de prensa de Ábalos dejando el grupo parlamentario del PSOE? Yo a Ábalos le estimo mucho personalmente y él dice... Además está bajado mucho. Efectivamente, y él dice que está absolutamente al margen de todo esto, ¿no? Yo soy una persona que, como soy jurista, en fin, en términos generales hay que confiar en que quien haya hecho esto va a responder delante de todos los españoles, porque a veces nos pensamos que el Poder Judicial es un poder técnico, pero es un poder político. Nuestra Constitución dice algo tan interesante como que todos los poderes emanan del pueblo español. Totalmente. También el Poder Judicial nos representa y que quien haya hecho semejante cosa, que la pague. Que la pague. De nuevo, nosotras, todos. Porque la lucha feminista, como he dicho antes, lucha democrática. Y como escribe Carmen, estamos involucrados todos y todas, mujeres y hombres y mujeres. Gracias, Carmen. Como siempre, a ti, ha sido muchas un placer. Muchas gracias.